Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primero el reino de Dios es buscar la voluntad de Dios. No es nuestra voluntad, es buscar la voluntad de Dios, y en esa voluntad de Dios es donde el Señor a nosotros nos prospera. Cuando nosotros caminamos en esa voluntad, buscamos la voluntad de Dios, vivimos en ella y en esa voluntad somos prosperados. No es en la voluntad suya ni en la mía, porque hay una voluntad de Dios. Aprendimos, tal vez desde niños, a decir: Padre, que sea hecha tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Pero ¿quién es el que hace esa voluntad? ¿Quién es el que debe hacer esa voluntad? Nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y esa es, cuando encontramos el reino de Dios y su justicia, encontramos la voluntad de Dios. Y cuando encontramos la voluntad de Dios, nos sometemos a vivir en esa voluntad, y en esa voluntad es donde somos prosperados. Ahí es donde progresamos. Ahí es donde Dios añade todo lo que necesitamos. Vamos a verlo en la palabra. Busquemos Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Y quiero que todos tengamos esta palabra. Búsquela usted, si tiene su Biblia, búsquela. Colosenses 1:9. Hoy es una enseñanza real. Hoy es una enseñanza. ¿Lo tenemos? Ok, dice así. ¿Listos? Colosenses 1:9. Por lo cual, nosotros también, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento ¿de qué? De su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos estar llenos del conocimiento de su voluntad? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios y fortalecidos con todo poder. Entonces, no cesamos, dice, de orar. Y saben que esta es una de mis oraciones por mí mismo y por todos ustedes. Y siempre lo hago. Yo no ceso de orar para que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que seamos llenos de ese conocimiento, para que nosotros, con ese conocimiento, caminemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Y dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quiere decir que nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios. Amén. Muchas veces estamos muy enfocados en nuestra propia voluntad, pero ahí no estamos buscando el reino de Dios y su justicia primeramente, sino que estamos enfocados en lo que nosotros queremos y no en lo que Dios quiere. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es, para el hombre celestial, para aquel que tiene a Cristo en su corazón, es busquen primeramente conocer la voluntad de Dios. Ese es el reino de Dios. Busquen primeramente conocer el reino de la voluntad de Dios. Eso es buscar el reino de Dios en toda sabiduría e inteligencia. Dios quiere que usted y yo seamos sabios y seamos inteligentes espirituales, llenos del conocimiento de esa voluntad de Dios, porque hay una voluntad de Dios. Para dar cada paso en la vida, yo necesito saber, Señor, ¿cómo quieres que dé este paso? ¿Cómo quieres que haga las cosas? De tal manera que yo te agrade, porque dice, para que llevemos fruto en toda buena obra, agradando al Señor en todo. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es digno del Señor? ¿Cómo hay que andar para que sea un andar digno del Señor? Hay que andar en su voluntad, agradándole en todo.
Cuando nosotros buscamos esto, ahí estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando caminamos de esta manera, entonces se cumple la promesa de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. No está diciendo que no trabajemos, ¿verdad? Aclaro por cualquier cosa. Saben que lo que dice ahí dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos? Luego dice, porque los que no conocen a Dios, los gentiles, buscan todas estas cosas. Entonces uno se podría preguntar, pero entonces es que los gentiles buscan la comida y el vestido. ¿Y cómo lo hacen? Pues con trabajo, con negocios, con todo. Pero nosotros entonces, ¿cómo? Igual. Con trabajo, con negocios, con todo. Lo que el Señor está diciendo es que la actitud nuestra debe ser diferente. Porque ellos buscan con afán todas esas cosas. Mas ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, póngale ganas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser fácil. Usted va a tener que trabajar, igual va a hacer sus negocios, pero todo va a funcionar. Todo va a salir bien. No es que no va a tener que trabajar. No es que usted se dedicó a buscar el reino de Dios y su justicia. Bueno, en primer lugar, la palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces, parte de la voluntad de Dios es que usted y yo trabajemos, que no seamos ociosos. Lo que tiene que ser diferente es la actitud, que no lo hagamos con afán, porque más bien las ganas hay que ponérselas a la búsqueda de la voluntad de Dios, de buscar el reino de Dios, de agradarle a Él, de someternos a Él. A eso es lo que hay que ponerle más ganas, en primer lugar. Y lo demás vendrá por añadidura. Ok. No cese de orar y de pedir para que usted y todos los hermanos seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. No cesemos de orar, porque usted y yo necesitamos conocer esa voluntad. Necesitamos conocerla y el Señor nos va enseñando a través de su palabra y por medio de su Espíritu. Hebreos 10:7. ¿Listos? Dice Hebreos 10, versículo 7. Esto es acerca del Señor Jesús. Dice así: entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, los sacrificios de animales que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, es decir, el sistema de sacrificios, quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo último? La venida de Cristo. O sea, el venir Él para hacer su voluntad. Y dice, me preparaste cuerpo, dice. Pero dice el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Veamos la voluntad de Dios. Jesucristo es la voluntad de Dios. Por eso es que les decía al principio, qué bendición poder hablarle a personas que yo sé que ya tienen a Cristo en su corazón y las que no lo tienen aún, hoy va a estar en su corazón el Señor. Pero el asunto es que la voluntad de Dios es Cristo. Cuando ya Cristo está en nuestro corazón, la voluntad de Dios ya está en nosotros. Es Cristo. Ahora lo que tenemos que hacer es andar en esa voluntad, vivir en esa voluntad. Porque en esa voluntad, dice,
que en esa voluntad somos santificados. Véalo ahí. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Cristo en nosotros es la santidad de Dios. Él es la voluntad de Dios. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Si no fuera por Cristo, nosotros no podríamos vivir en la voluntad de Dios. Porque viviríamos siempre en el pecado. Porque mediante esa voluntad, es decir, la obra de Cristo, la disposición de Él, que Él vino para hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre fue vencer al pecado, que Él llevara el pecado, y que a través de su sacrificio nosotros fuésemos santificados. Por eso es que es necesario entregarle el corazón a Cristo. Si aquí hay alguien que no le ha entregado su vida a Cristo, que nunca se ha arrepentido verdaderamente y no ha tomado una verdadera decisión de someterse a Dios, hoy es el día de que usted pueda tomar una decisión y usted pueda decirle al Señor: Señor, yo necesito vivir en tu voluntad, porque no he andado conforme a tu voluntad. He vivido conforme al pecado. Y conforme al pecado, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado son malas consecuencias. Es sufrimiento, son necesidades de toda clase. Entonces usted necesita, igual que todos los demás que estamos aquí, ¿verdad?, tomar una decisión de abrir su corazón a Cristo y permitirle a Él que Él sea el Señor de su vida. Es decir, que Cristo entre a su corazón para que la voluntad de Dios sea establecida en usted y usted comience a vivir una vida agradable ante Dios. Que comience a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que es, en primer lugar, abrir el corazón a Cristo. Porque buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es, en primer lugar, buscar a Cristo, que es la voluntad del Padre. Y una vez que esa voluntad del Padre, que es Cristo en nosotros, se establece, de ahí en adelante yo debo seguir viviendo en esa voluntad. Porque la voluntad del Padre es nuestra santificación. Y la santificación es por medio de Cristo. Amén. Entonces, como hijos de Dios, desde el momento que le abrimos el corazón a Cristo, entramos en la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. No solamente en el momento que lo recibí o me bauticé en Cristo, sino que a partir de ahí comencé a vivir en esa voluntad. Es decir, comencé a vivir en esa santificación. Amén. ¿Me estoy explicando? Efesios 5:17 dice así: por tanto, no seáis insensatos, sino, ¿qué? Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por eso es que oramos para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Sabiduría, ser sabios, inteligentes, espiritualmente. ¿Para qué? ¿Para qué ser sabio? Para no ser insensato, sino ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Ahora, esa voluntad de Dios es muy amplia. La voluntad de Dios es muy amplia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Son muchas cosas las que Dios quiere de nosotros. Son muchas cosas las que Dios quiere de usted y de mí. Solo les voy a mencionar algunas cosas, porque esto era como un paréntesis dentro del tema, aunque ya es todo un tema. Pero vean ahí mismo en Efesios. Dice en el versículo 17: no seáis insensatos y no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ve el versículo 16: aprovechando bien el tiempo. Ya eso es parte de la voluntad de Dios.
Hay que aprovechar bien el tiempo. Ve el versículo 18. No se embriaguen con vino. En esto hay desenfreno. Antes sean llenos del Espíritu. Eso es parte de la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios embriagarse con vino? ¿No? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ser llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros, versículo 19, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos llenos del Espíritu. ¿Qué pasa cuando venimos? Es la voluntad de Dios que usted cante al Señor aquí. Por eso es que lo hacemos. Nosotros no estamos, como dice Pablo, como golpeando al aire cuando venimos a cantar aquí. No, sabemos claramente que estamos corriendo hacia la meta. Sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso cuando usted viene aquí, no se quede callado. Cántele al Señor, abra la boca. ¿Por qué? Porque cuando usted abre la boca y le canta a Dios, usted se llena del Espíritu. No es en vano cantar al Señor. Cuando le cantábamos al mundo nos llenábamos de los deseos de la carne, porque cantábamos canciones de la carne. Y como tantas canciones de la carne, usted se las sabe casi todas. En otro tiempo aprendimos. Pero ya no cantamos eso. Hoy nos llenamos del Espíritu cantando himnos y salmos al Señor. Por eso es que cuando uno canta, uno se deleita y hasta llora en la presencia de Dios, porque usted está recibiendo del Espíritu, se está llenando del Espíritu. Por eso no se quede callado cuando viene aquí, porque si no usted se va vacío, no se llenó. A través de nuestra boca nos llenamos. Eso es la voluntad de Dios. Pero son muchas otras cosas la voluntad de Dios. Devuélvase un poquitito nada más ahí, dile vuelta la hoja hacia atrás. Capítulo 4. Versículo 24 dice, 4:24 dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es Cristo, el que está morando en nosotros. Ese es el reino de Dios, es Cristo en nosotros. Dice, entonces cuando nos vestimos del nuevo hombre, versículo 25, ¿qué hacemos? Por lo cual, desechando la mentira, desechamos la mentira y hablamos la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Pero además de eso, dice el 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni le deis lugar al diablo. Es la voluntad de Dios que también es la voluntad de Dios que no vivamos en enojos, en iras, en griterías, en maledicencias. Esa no es la voluntad de Dios, eso no le agrada a Dios. No es su voluntad. Versículo 28, el que robaba, el que hurtaba, ya no hurte más, sino ahora trabaje. Por eso les dije que sí había que trabajar. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, es bueno trabajar, esa es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios robar, ni hacer chorizos de ninguna clase. Más bien, trabajar, y lo que también es bueno, y es la voluntad de Dios, es que si tenemos posibilidad, le ayudamos a otro que tiene necesidad también. En vez de robarle, en vez de quitarle, le damos a alguien una ayuda. Esa es la voluntad de Dios. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. La voluntad de Dios es que nosotros hablemos con gracia. No que andemos diciendo malas palabras, ni groserías, ni griterías, ni truanerías, ni chistes de doble sentido, ni nada de esas cosas, sino que cuando hablamos, que más bien edifiquemos a los que nos oyen. Palabras deshonestas, no, eso no es santificación. Esas son cosas del viejo hombre.
El viejo hombre aprendió las malas palabras. Como conviene a santos, ahora debemos hablar con gracia, con la gracia de Dios. Versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo. Es que si hacemos las cosas que no agradan a Dios, el Espíritu Santo se contrista. Y entonces no vamos a disfrutar de la vida y no vamos a agradar al Señor. Versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Todo eso corresponde al viejo hombre. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Capítulo 5, versículo 1, sean imitadores de Dios, como hijos amados, anden en amor. Versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a ¿quién? A santos. Ven que la voluntad de Dios es muy amplia. Estoy mencionando algunas cosas. Y buscar el reino de Dios y su justicia es buscar su voluntad. Entonces, es buscar la manera de vida que corresponde a santos, que corresponde a personas que le han entregado su corazón a Cristo, que corresponde a la voluntad de Dios, que es Cristo en nosotros. Porque Cristo es santo. Entonces todo esto es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hice un paréntesis aquí para, con todas estas cosas, demostrar que buscar el reino de Dios y su justicia es buscar conocer la voluntad de Dios y vivir en ella. Y la voluntad de Dios son todas estas cosas. Que vivamos en santidad, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y cuando nosotros buscamos primeramente estas cosas, todas las otras cosas, todo lo que el hombre externo necesita, porque primero enriquecemos al hombre interior, al hombre celestial, comemos primero espiritualmente, enriquecemos primero al hombre celestial, sanamos primero al hombre celestial, al hombre interno, al alma inclusive, sanidad interna, y luego lo externo se manifiesta, porque viene por añadidura, incluyendo la sanidad física. Porque hay personas que porque tal vez tienen algún resentimiento, no han sanado su alma, porque no han perdonado, y parte de la voluntad de Dios es que perdonemos también, como Él nos perdonó a nosotros en Cristo. Y hay personas que no han perdonado, y por no perdonar, entonces tienen un problema físico, pero cuando perdonan, se sanan internamente y esa sanidad se manifiesta hacia afuera, y su cuerpo se sana también. Porque la voluntad de Dios es que estemos bien. Amén. Como sus hijos amados. Somos hijos amados de Dios. Ok. Romanos capítulo 8. 8 versículo 10. Amén. Ok, dice así. Bueno, primero el 9, dice así. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿A quién le está hablando esta palabra? ¿A hijos o a no hijos? A hijos. Y entonces le dice a los hijos que porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Está diciendo a los hijos. Para los que estamos en Cristo, o que Cristo está en nosotros,
Toda la provisión para las necesidades del cuerpo viene a través del Espíritu. El Espíritu que está en nosotros es el que vivifica nuestra carne mortal, eso dice ahí. Les compartí la vez pasada que la Biblia dice aquí que el cuerpo está muerto a causa del pecado. El Espíritu es el que está vivo en nosotros, pero el cuerpo, este cuerpo ya está muerto. Y les decía el otro día que no hay aquí ningún cuerpo que tenga más de 150 años, ¿verdad? Porque todos los cuerpos están muertos a causa del pecado. No hay cuerpo que permanezca, todos se acaban. Y por eso el proceso también del envejecimiento. Pero hay un proceso. Y a esto le podremos nosotros llamar la reversión de la maldición del huerto. Al principio había una relación entre el hombre y el reino de Dios. Antes de que Adán y Eva pecaran, había una relación entre el hombre y el reino de Dios, es decir, y la voluntad de Dios. Porque Dios, aunque Cristo no estaba en sus corazones, pero Dios les daba una dirección y ellos hacían esas cosas, hacían esa voluntad de Dios. Pero y cuando ellos hacían esa voluntad de Dios, ¿ellos qué tenían? Ellos tenían suplidas todas sus necesidades. Ellos estaban en el huerto del Edén y ellos tenían abundancia, porque ellos estaban viviendo en la voluntad de Dios. Una vez que Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Fueron expulsados. Empezaron a tener necesidades, a padecer necesidades. Porque cuando no se busca y no se vive en el reino de Dios, en la voluntad de Dios, ahí es donde están las necesidades. Fuera del reino de Dios y de la voluntad de Dios, ahí están las necesidades. ¿Qué necesidades? Las necesidades del hombre de tierra. Ahora le tocó a Adán ganarse el pan con el sudor de la frente, con dificultad. Ahora el hombre comenzó a afanarse y a buscar todas estas cosas y ya no buscaba el reino de Dios porque ya lo había perdido, había sido echado afuera. De lo que esta palabra está hablando en Romanos es de la reversión de esa maldición por medio de Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, volvemos a la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. El Señor nos perdona todos los pecados, nos da la oportunidad de volver a empezar, ¿verdad? Porque después de una vida de pecado, de fornicación, de adulterio, de mentiras, de robos, de chorizos, de todo lo que hicimos en la vida, homosexualidad y lesbianismo y de toda clase de pecado. Y mucho de esto eran ustedes y yo, antes de venir a Cristo. Pero por medio del pecado, entonces nos alejamos de la voluntad de Dios y ahora más bien viene la necesidad. Vivimos en necesidad porque se comenzaron a manifestar las necesidades tanto en la parte de comida, de vestido, del cuerpo físico, vinieron las enfermedades, pero lo que está hablando Romanos aquí es que el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia de Cristo. Por medio de la obra de Cristo, la parte interna nuestra, el hombre celestial, vino a morar en nosotros, Cristo en nosotros, viene a morar. Él quita el pecado de nuestro corazón, Él viene a reinar en nuestro corazón, el reino de Dios se establece y viene entonces la santificación. Para que ahora vivamos en esa santificación durante todo el resto de nuestra vida. Ya no sirviendo más al pecado, sino sirviendo a Cristo. Cuando nosotros vivimos en esa voluntad de Dios, en esa santificación, que ya vimos de qué se trata la voluntad de Dios, y por medio de Cristo, la maldición que entró por medio del pecado es revertida. Y ahora vivimos entonces en la bendición. Y en la bendición se manifiestan las riquezas de Dios. Ahí se manifiesta la provisión de Dios, se manifiesta la sanidad de Dios y todas las necesidades del envase de barro son suplidas
por medio del hombre celestial, por medio de Cristo en nosotros, pero viviendo en esa santificación. Nos conviene vivir en santidad, hermanos. Amén. Nos conviene agradar al Señor en todo. Nos conviene. Usted puede estar confiado como un león si usted vive en la voluntad de Dios. Por medio de Cristo, si usted agrada al Señor en todo, usted puede estar confiado de que nada le va a faltar y de que usted no tiene que tenerle ni temor a las enfermedades ni a ninguna cosa. Puede tener confianza. Amén.